Voy a entrar un poquito en el tema de la selección de candidatos más como una excusa para mirar cómo se toman las decisiones al interior de los partidos colombianos. Hay diferentes aspectos, digamos, tanto coyunturales como teóricos que motivan la investigación. La investigación es un proyecto que estamos realizando con la Registraduría colombiana, digamos, con el organismo electoral. La idea es pensar en recomendaciones de política que permitan diseñar una reforma política sobre la que se está discutiendo para fortalecer aspectos relacionados con la democracia interna de los partidos colombianos. Entonces, de alguna forma, lo que estamos queriendo ver tiene que ver con un país unitario que desde el año 88 celebra elecciones a alcaldes, desde el año 92 celebra también elecciones populares a gobernadores. Esto cambió definitivamente la dinámica política del país. Un sistema de partidos que había sido caracterizado como un sistema de partidos altamente institucionalizado, que sufre unos cambios importantes a finales de los años 90, principios del 2000, tanto en el nivel local como en el nivel nacional. Y sobre todo, ahí hay una cuestión que yo creo que es importante y que en el caso colombiano es fundamental, y es que la cuestión del conflicto armado también permea mucho las dinámicas políticas locales y a veces hace muy difícil analizar aspectos meramente electorales sin tener que además hacer referencia a aspectos contextuales relacionados con estas dinámicas de violencia, dinámicas que necesariamente están condicionando el modo en que se hace política en algunos departamentos y en algunas regiones del país. Otra cosa que creo que es relevante y sobre la que nos centramos en esta investigación tiene que ver con que en gran medida el foco sobre el tema de la estructura, la organización interna y la toma de decisiones en los partidos políticos estuvo puesta sobre los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos que son de los partidos más antiguos de América Latina, pero desde el año 2000 ya tenemos un gran cúmulo de partidos políticos nuevos, partidos políticos que se han institucionalizado de maneras diferentes, que han perseguido estrategias distintas, desde el centro hacia la periferia. Entonces también es interesante volver la mirada sobre estas nuevas organizaciones, porque probablemente tengan mucho para decirnos sobre cómo se da este vínculo entre lo nacional y lo local en Colombia. Entonces, lo que queremos ver es esta articulación, es la articulación de los actores, de la toma de decisiones, de las reglas, de las diferentes instancias de los partidos que operan en el nivel nacional y en el nivel local. ¿Dónde se juntan? ¿Dónde logran converger para llegar a tomar decisiones tan fundamentales como, por ejemplo, la selección de sus candidatos para conformar las listas al Congreso? Entonces, esta no es una mirada exclusivamente subnacional, sino que es una mirada que busca integrar niveles, es una mirada multinivel de alguna manera, puesta sobre partidos nuevos. En este caso, la primera instancia de esta investigación estamos mirando al novísimo Centro Democrático, que es el partido que acaba de fundar el expresidente Álvaro Uribe, y el Partido Social de Unidad Nacional, que es un partido que ya tiene varios años, que justamente cuenta hoy con el presidente Juan Manuel Santos como su cabeza más visible. Es una investigación muy de primeras reacciones a un trabajo de campo que hemos venido realizando en los últimos meses, de muchas entrevistas en las regiones, sobre todo en la costa del país y en la costa y en Antioquia, digamos, el departamento del cual es capital Medellín, un poco también inspirados por la fortaleza que obtuvo el Centro Democrático, este partido nuevo del presidente Uribe en esa región. Y a partir de ahí empezamos a pensar en preguntas que nos plantean continuidades, diferencias respecto de procesos anteriores que creemos que son fundamentales para entender un poco estas dinámicas. Además, yo decía que esto tiene una relevancia teórica, pero también una relevancia coyuntural. Y la relevancia coyuntural está estrictamente relacionada con que en este momento en Colombia se están dando las conversaciones que probablemente lleven a la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno. Y hay muchas discusiones que tienen que ver con la participación política en las regiones más golpeadas por el conflicto.
Esto lleva incluso a que se esté pensando en generar circunscripciones especiales, circunscripciones de paz, se les está llamando, a la posibilidad de plantear, al menos transitoriamente, un régimen especial para estos espacios donde, un poco similarmente a lo que sucede en Perú, se establezcan partidos subnacionales, partidos eminentemente locales o regionales, que no necesariamente tengan que dar el salto hacia lo nacional, de hecho no deberían hacerlo, sino que sean vehículos que permitan que se genere una participación efectiva de algunos sectores en esas regiones que han sido tan golpeadas por el conflicto. Entonces ahí, digamos, este tema le imprime una urgencia especial a intentar entender cómo están funcionando estos nuevos partidos políticos. Bueno, en términos de toma de decisiones, en términos de aspectos relacionados con la selección de candidatos, como en la gran mayoría de países de América Latina, hay mucha discrecionalidad por parte de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden decidir si eligen a sus candidatos a partir de convenciones o diferentes maneras de hacerlo internamente, o incluso la posibilidad de generar consultas populares. Entonces lo que nosotros terminamos viendo es que al comparar dos regiones, tomamos el departamento de Bolívar, del cual es capital la ciudad de Cartagena. Este departamento es un departamento que votó, digamos, tanto para Senado como para Cámara de Representantes, Cámara Baja, en gran medida al partido de gobierno, el Partido Social de Unidad Nacional, y tomamos el caso de Antioquia, como les decía, donde fue muy fuerte la votación para el Centro Democrático, para el partido del expresidente Uribe. Lo que nos preguntamos un poco es sobre las dinámicas. Entonces, ¿quiénes son los que eligen? Entonces, ahí lo que vemos es que efectivamente hay una centralidad de los parlamentarios que tienen ascendencia sobre esas regiones, pero que además es interesante ver el papel de los gobernadores, ¿no? El papel de los gobernadores para estas elecciones. En algunos departamentos, sobre todo en los departamentos donde el partido parecía que iba a ser fuerte, también fue importante. Y acá aparece el caso, por ejemplo, de otros departamentos como Santander. Lo que vemos es también dónde se elige, bueno, hay una lógica diferente obviamente para el Senado que para la Cámara de Representantes, si bien esto va de la mano, digamos, las decisiones se toman conjuntamente, si hay una lógica desde arriba para el Senado y una lógica desde abajo, digamos, para la Cámara de Representantes, donde lo que nos decían un poco los entrevistados es que hay una especie de híbrido que se genera entre la estructura del partido, la estructura, digamos, en términos de directorios departamentales, directorios locales, y la decisión de los parlamentarios, ¿no? Esto en las elecciones locales no sucede tan así. Las elecciones, estamos comparando sobre todo con las elecciones de 2011 por un estudio que veníamos haciendo para ver este tema de los vínculos desde lo programático y los vínculos desde la toma de decisiones. Y en las elecciones locales lo que vemos es una preeminencia mucho mayor de los alcaldes, ¿no? En Colombia no está permitida la reelección en los cargos subnacionales, entonces los alcaldes se van, pero sí se quedan negociando, sobre todo con el parlamentario de mayor votación del departamento, cómo se van a integrar las listas y quiénes van a ser los candidatos a los cargos uninominales. Y esto acá es por ahí, de alguna forma, una diferencia. El tema de las reglas, nos preguntábamos si había o no había apego a las reglas, si había unas reglas específicas para cada región o no las había. Las reglas son bastante laxas, sobre todo en estos dos casos. De hecho, el Centro Democrático no tenía reglas, ¿no? Estaba armando sus estatutos en ese momento. Ellos sí plantean que hay un compromiso con democratizar el partido, un compromiso con darle más espacio a las bases, pero definitivamente las decisiones son tomadas por lo que ellos llaman el triunvirato y especialmente el presidente Uribe, digamos, en la cúpula del partido. En el Partido Social de Unidad Nacional sucede algo similar, ya que los estatutos no son muy, digamos, explícitos sobre cómo realizar este tipo de procesos, pero sí hay mucha relevancia de los parlamentarios nuevamente en cada una de las regiones. Esto no sucede en el caso del Centro Democrático porque no tenía parlamentarios, porque era un partido nuevo.
¿Cuáles son los cambios y las continuidades respecto de la selección de candidatos para las elecciones locales? Que es un poco lo que estamos queriendo ver, si estas dinámicas van cambiando, si no, dependiendo del tipo de elección que se está dando, ¿no? Sea nacional o sea local. Y lo que vemos es que en realidad hay muchas continuidades, ¿no? Digamos, y las continuidades tienen que ver con la centralidad de los parlamentarios en la toma de decisiones, con cuánto importa el contexto político en términos, sobre todo en términos de si ese partido es fuerte, ¿sí?, en esa región. Ahí las cosas cambian, ahí las luchas, digamos, por las candidaturas son mucho más fuertes, mucho más competitivas, por así decirlo. Hay diferencias también en términos de la centralización del proceso. Las mismas leyes colombianas, por cuestiones de financiamiento, por el tema de cómo se ha metido, digamos, el financiamiento ilegal en la política, las relaciones de paramilitares con políticos, etcétera, ha ido, digamos, velando porque estos procesos sean un poco más centralizados para que haya más control del partido. Y ahora los partidos, con la nueva legislación, además tienen mucho más que perder, ¿no? Porque una vez que sus integrantes en el Congreso son procesados o están siendo investigados, ellos son los que pierden su escaño y no solamente afecta al congresista. Entonces, vamos viendo cómo los procesos se van centralizando. Eso sí es un cambio que se da a lo largo de los años, pero de una manera bastante menos acelerada de lo que hubiéramos esperado. Hablábamos entonces del rol de los parlamentarios, y el rol de los parlamentarios está fundamentalmente dado por el acceso a recursos, básicamente, ¿no? Y estamos hablando de contratos en el sector público y de cómo los mismos parlamentarios gestionan o son un reflejo de esa relación que mantienen sobre todo con el presidente de la República o con el centro a la hora de poder gestionar grandes sumas de dinero, grandes partidas, para la región, pero específicamente en términos de contratación pública de algunas entidades que tienen una relevancia especial en el nivel local. La otra cuestión tiene que ver con la estructura, ya termino, con la estructura partidista, y es que hemos, como yo decía al principio, estudiado mucho este tema de la toma de decisiones, la estructura y la organización interna de los partidos tradicionales, y los partidos tradicionales tienen en mayor o menor medida presencia en todo el territorio, ¿no? Entonces, el hecho de tener presencia en todo el territorio genera unas dinámicas diferentes a estos partidos políticos que están bastante regionalizados en términos de estructura, y esta estructura es muy incipiente. Entonces ahí hay un tema de recursos que también está afectando esa toma de decisiones, esa construcción y el poder que puedan tener en lo local estos líderes e incluso las instancias partidistas. Y muchos de los entrevistados nos hablaban de lo que planteaban, ¿no?, como este híbrido entre las instancias institucionales del partido, locales y departamentales, y los parlamentarios. Y de alguna manera como una especie de continuo en el marco del cual, mientras más peso tenga el partido en esa región, más van a pesar los parlamentarios, y mientras menos peso tenga, más van a pesar, digamos, cuando no importa tanto la decisión, más pesan las estructuras partidistas en lo local. Y la otra cuestión, bueno, como eso ya la literatura lo ha planteado, es digamos, la garantía que se le da a la persona que está en el cargo, ¿no? Y es, de alguna manera, se llenan los primeros renglones de las listas con las personas que ya están ocupando esos cargos. Hay otra cuestión, además, que terminó cambiando un poco o afectando la lógica de estos dos partidos que estoy comparando, porque hubo un partido, en Colombia los partidos políticos tienen la posibilidad de presentarse con listas abiertas o con listas cerradas. El partido de Álvaro Uribe decidió presentarse con una lista cerrada, y eso también afecta la dinámica propia del partido y la dinámica de la toma de decisiones. Que el sistema de partidos se está desarmando, desinstitucionalizando. De a poco, yo creo que el sistema de partidos colombiano, y sobre todo si lo miramos en perspectiva comparada con los otros casos andinos, todavía es un sistema relativamente estable en términos de actores que compiten, en términos de indicadores de fragmentación. Hay una alta volatilidad, pero digamos que dentro de los valores que podemos estar viendo en otros sistemas de partidos, definitivamente este parece como un caso diferente, ¿no? Sobre todo comparando con la región andina.
ahí lo que además también podemos ver es que todavía, y eso para las elecciones de 2011, todavía hay un 40% de las alcaldías que las controlan los partidos tradicionales. Eso en los otros sistemas de partidos es impensable, ¿no? Cuando estábamos hablando de los colapsos, cuando estábamos hablando de la desaparición de estos partidos o el repliegue de los partidos políticos a los espacios subnacionales, igual era con una capacidad de éxito electoral mucho menor que la que se vive en Colombia. Sin embargo, nuevamente, ¿no? Ver este tema de lo multinivel, de cómo, un poco lo que planteaba Tomás, y cómo se puede dar estas relaciones entre lo nacional y lo local en términos de competencia electoral. En el caso peruano es interesante porque, y lo discutíamos hoy en una presentación, a finales de los 80 ya estábamos viendo cómo se desmembraba el sistema de partidos en el nivel local, cosa que se hizo patente a lo largo de la década del 90 en el nivel nacional. En el caso colombiano sucede algo totalmente diferente, porque en el caso colombiano, de alguna manera, se hereda una lógica que venía del Pacto del Frente Nacional, de un sistema de partidos muy cerrado, bipartidista, que se extiende en el nivel local durante toda la década del 90 prácticamente, mientras ya se estaban dando cambios, sobre todo en términos de etiquetas partidistas y de nuevos actores en el nivel nacional. Claro que esto lo podríamos ver a simple vista, si solo miráramos las etiquetas partidistas, ¿no? Lo que vamos a ver en el caso colombiano es que los partidos políticos utilizaban una estrategia muy clara de agregar votos, en realidad funcionando como diferentes partidos al interior de un mismo partido. Y los partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, eran en realidad grandes paraguas que agrupaban una confederación de unos grupos de líderes, de caudillos locales que funcionaban en el marco de una etiqueta partidista, casi porque así había que hacerlo, ¿no? Pero no había un partido cohesionado que sí nos pudiera estar hablando de partidos estructurados como veníamos conversando. Entonces esta lógica frente nacionalista, digamos, la lógica que se hereda desde finales del Frente Nacional en los 70, sigue durante los 90, condiciona la competencia, pero claro, condiciona la competencia, como decía, más en esos indicadores agregados. Si nosotros nos metemos a mirar los partidos y por eso el interés, empezamos a ver que esto no era tan así y que había una competencia intrapartido, ¿sí?, que no la estábamos detectando si solo mirábamos las etiquetas. Las reformas políticas colombianas han ido en ese sentido, han ido en el sentido de tratar de cohesionar los partidos, de fortalecerlos, de racionalizar la competencia, de reducir los niveles de fragmentación que se estaban viviendo en el Ejecutivo a principios de la década de 2000, que eran altísimos, ¿no? Y lo han ido logrando, Ahora lo interesante tiene que ver con, digamos, un poco lo que se estaba planteando con el tema de la estructura, ¿no? Y la estructura partidista importa en estos partidos políticos, pero además hay otros factores que generan pertenencia, que generan cohesión, que ejercen más como este tipo de recursos. Y ahí vemos una diferencia importante en el caso de Bolívar, que yo comentaba, y el caso de Antioquia. Y ahí la costa caribe colombiana está muy, digamos, la política funciona muy en términos de lógica familiar, ¿no? Entonces ahí pareciera que los partidos son casi anecdóticos. Sí, los partidos funcionan como la etiqueta por la que competir, pero en realidad hay unas lógicas familiares, de dinastías familiares, que tienen una fortaleza incluso mucho mayor que la partidista. Hace poco se presentó un libro en Colombia sobre este aspecto centrado en el departamento de Córdoba y es impresionante. La autora hace una genealogía conectando familias incluso en diferentes departamentos del país, y el poder que tienen estas redes, estas lógicas, supera ampliamente los recursos, supera ampliamente la cuestión de la estructura partidista, ¿no? Es funcional en algún punto a la estructura partidista, pero la supera en gran medida. Y lo último, ya para cerrar, hablando sobre las etiquetas, sobre cómo los partidos han ido por ahí perdiendo, ¿no?, ese valor también. Hay otros casos que nos hacen pensar lo contrario, ¿no? En el medio de esta emergencia de nuevos partidos, en el medio del descrédito de los partidos tradicionales, al menos en el nivel nacional, aunque todavía
tienen una gran porción de escaños en el Congreso. Hoy en día el Partido Liberal forma parte de la coalición de gobierno. Se dan casos como, por ejemplo, en un departamento muy específico, el departamento del Huila, un departamento pequeño, muy conservador, históricamente conservador, donde cuando uno conversa con los liberales que ganan escaños o ganan espacios de poder en ese departamento, le cuentan a uno que ellos no pueden presentarse con la etiqueta del Partido Liberal. Entonces, que lo que hacen es justamente armarse un movimiento que se llame, ella a mí me decía una de las entrevistadas, con un nombre lindo, por un Huila mejor, todos unidos, etcétera, etcétera, porque lo que eso hace es que la gente, de alguna manera, a pesar de saber que nosotros somos liberales, no traiciona, ¿sí?, digamos, su pertenencia histórica al otro partido, al partido conservador, votando por los liberales, sino que por el contrario está votando por un movimiento de ciudadanos. Nos aliamos con otros partidos más pequeños porque sabemos que a determinadas regiones con esa etiqueta partidista no podemos entrar. Entonces la reflexión es, si con esa etiqueta partidista no pueden entrar, y eso es una barrera, es porque la etiqueta partidista algo está generando, ¿no? En un sentido o en el otro, rechazo o aceptación, pero algo esa etiqueta partidista le genera todavía al ciudadano, al menos en esa región, y lo mismo sucede en otras regiones del país. Y la última cuestión que querría plantear, porque también la hablábamos hoy por la mañana, es el tema de las alianzas, ¿no? Las alianzas como un cambio respecto de lo que sucede. Yo planteaba eso al principio en elecciones locales o elecciones subnacionales versus elecciones legislativas, que tienen dinámicas similares, pero que en términos de alianzas es impresionante ver la cantidad de alianzas que se dan en lo local, porque prima mucho menos la etiqueta partidista en gran medida, respecto de las pocas alianzas que se dan cuando los partidos políticos se presentan a las elecciones legislativas, ¿sí? Entonces eso es interesante para poder ir viendo cómo utilizan estrategias diferentes dependiendo del tipo de elección, sabiendo los mismos partidos políticos que, así como esta señora contaba con qué etiqueta se iba a presentar, el electorado no va a votar igual, las dinámicas son diferentes, y hay que encontrar la manera estratégicamente más, digamos, más apta para poder captar los votos. Muchas gracias.